nuestra plataforma de comunicaciones y en el canal de YouTube de Metaproject Televisión. Así que un gusto tenerlos acá. Esta vez contamos con don Ramiro Guzmán. Ramiro es un ingeniero en minas, que estudió en Alemania, y también es Cernagiomin A. Además, Ramiro es una de las personas con mayor presencia en Metaproject. Él está con nosotros desde 1994, si no me equivoco, Ramiro, ¿cierto? Sí, por ahí. Más o menos. Ya lleva a puertas de cumplir 30 años con nosotros. Sí. Bueno, Ramiro es un experto en esta área de metodologías de análisis de negocios. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Ramiro Guzmán. Ramiro, Ya. todo suyo. Ya, gracias. ¿Me ven? ¿Ven la...? Ahí sí. Bueno. Vamos a hablar hoy día sobre sinfonía. El próximo viernes les voy a hablar sobre una aplicación de esta metodología, que es una metodología alemana, muy antigua, que rara vez se la usa. Acá en Chile una vez la utilizamos, no, un par de veces la utilizamos. Y vamos a ver de qué se trata. Sinfonía es una sistemática interpretación de la naturaleza, de los factores que influyen sobre las organizaciones y sus nexos internos y ambientales. Se compone de 12 etapas básicas. Ahí tienen las 12 notas. La visión, la pregunta orientadora, el panorama del sistema, la selección de los factores, la definición de los factores, la matriz de influencia, estructura de efectos, esquema axial, interpretación del sistema, escenarios, estrategias en el campo de fuerza existente y estrategias mediante la modificación del campo de fuerza. Este era un antiguo logo que tenía Sinfonía y ustedes ven el árbol del conocimiento, la campana de Gauss, aquí el análisis de alternativas, el BAN, el TIR. Ese tiempo es así Metaproject. Bueno, aquí estoy yo que me están echando tomates, pero no importa. ¿Qué es Sinfonía? Es una metodología moderna práctica de análisis y de planificación que se articulan para organizar adecuadamente la cartera de proyectos y gerenciar adecuadamente el portafolio a fin de lograr el éxito empresarial. Este es un ejemplo, porque aquí estamos ordenando la cartera de proyectos. Para el desarrollo de estrategias exitosas de ejecución de proyectos en base a contratos tipo EPC. ¿Cómo interactúan entre sí los músicos y los otros miembros del teatro? ¿Cómo orientan el director? ¿Cómo se comporta la melodía respecto a todos los concertantes? ¿Cómo se combinan todos los elementos del sistema? ¿Y cuándo se convierte en disonancia? ¿Qué puede hacer Sinfonía? Es un instrumento de planificación y gerenciamiento de proyectos flexible, iterativo y participativo, cuyos resultados reflejan siempre los mejores puntos de vista de los equipos de proyectos, es decir, para que reflexionemos, para que nos comuniquemos, para que interpretemos, para que planifiquemos. Etapa 1, acorde a la definición de la visión. Visión, comprender el problema integral de la fundición concentrado. Este era un ejemplo para la fundición de concentrado, que influirá ahora y en el futuro de nuestra gestión y planificación del negocio.
Definir los factores de influencia que son responsables del éxito de nuestro desafío intelectual. Es la guía orientadora que permite motivar, participar y mantener el rumbo de los proyectos en medio de las tormentas. Proporciona una visión general lo más amplia posible y minimiza el riesgo de ignorar los factores importantes debido a distintos intereses o variadas visiones del equipo de proyecto. La idea principal consiste en desprenderse por un momento de los paradigmas inmediatos y obtener una visión panorámica del problema. El cumplimiento del proceso muestra este proceso como un movimiento constante de ascenso y descenso de la realidad. O sea que de la realidad nos vamos a la visión, de la visión otra vez a la realidad, de la realidad a la visión y otra vez a la realidad. Esto en forma de un column. La realidad, imágenes, realidad, sentimiento, realidad, síntesis, realidad, análisis, realidad, lógica, realidad, lenguaje. O sea, para la visión hay que ver la síntesis, el sentimiento, imágenes, análisis, lógica y lenguaje. Para formular una visión se ofrecen dos métodos que pueden combinarse entre ellos. Formulación metafórica y el viaje fantástico. Ejemplo, formulación metafórica. Deseamos ser un pequeño circo familiar muy concurrido con el que trabajan artistas de gran categoría. Esa es la visión. Bien. ¿Qué es lo que queremos? Es la visión. ¿Qué es lo que queremos ser? Y la misión es qué es lo que queremos hacer. ¿Ah? La visión es lo que queremos ser y la misión es lo que queremos hacer. Ahí tenemos cómo es la calidad de los números en el circo, cómo es el ambiente de la empresa, programa fijo o representaciones especiales adaptadas a la medida de un público especial. Etapa 2, pregunta orientadora. Procedimiento. La pregunta orientadora siempre empieza con las palabras ¿qué factores influyen sobre nuestra visión o sobre nuestro problema o sobre nuestro objetivo? Considera tanto los factores que promueven y aquellos que impiden el logro de nuestro objetivo. La estrategia, dónde estamos y dónde queremos estar. Cultura, mitos, emociones, mala planificación, errores, sesgos, incerteza en plazo, costo y calidad. Para nuestro ejemplo, valen las siguientes preguntas neutrales. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo haremos? ¿Por qué y para qué? Que según nuestra opinión podría ser más bella. La etapa 3, panorama del sistema. La idea básica. Buscar los factores que en base a nuestra experiencia y conocimientos consideramos que ejercen una influencia sobre el área seleccionada. Aquí toparemos con el tamaño, el nivel de los factores. Grande o pequeño, abstracto o concreto. Procedimiento. Esta tarea podría llevarse a cabo con una simple lista. Se recomienda usar lo que se llama mapa mental. En él se combinan todas las funciones mentales que ayudan a la visión global. Síntesis, asociación libre, visualización, con las restantes áreas funcionales. Lógica de análisis. En primer lugar, escriba en el centro de la página la pregunta orientadora. Seguidamente asocie dos factores grandes de influencia y anótelos en torno al centro. Deseamos ser un circo familiar de éxito. Ese es el mapa mental. ¿Qué factores influyen sobre esa visión? Visión, circo familiar de éxito. La competencia, la coyuntura, la eficacia, los productos, los clientes. En la competencia, ofertas similares, número de ofertas, en la eficacia, la motivación, estilo de dirección, organización del proceso, en los productos, la didáctica, en los productos, la calidad, la facilitador, grado de estandarización, en los clientes, poder financiero, conciencia de calidad, mandante institucional.
Esos son los factores sobre los cuales tenemos que formar la visión. Factores grandes son los azules. La nota 4, selección de los factores. Idea básica. Se trata de la selección de los factores críticos de éxito de nuestro mapa mental, cuya relación queremos investigar en los análisis siguientes. Por grupo de trabajo no deberían ser más de 10 factores. Algunas reglas. Desarrollar sensibilidad respecto a dónde se encuentran presumiblemente los obstáculos y campos de fuerza mayores que inciden en el sistema. Intente concentrarse en un nivel de abstracción medio. Esto no excluye que busque factores importantes en niveles superiores o inferiores. No olvide que está confeccionado únicamente un modelo de pensamiento. Algunas reglas. Evite los factores que indiquen influencia, poder, efecto, etc., porque podrían presentarse algunas complicaciones lógicas, especialmente en la etapa 6, matriz de influencia. No indicar las influencias, sino sus bases, sus fuentes de poder. En esta y en las etapas de trabajo posteriores, siempre que sea necesario, podrán reformularse los factores. El mapa mental no es la Biblia, sino un primer borrador. Aquí tenemos el nivel de abstracción, de eficiencia interna, coyuntura económica, competencia, motivación del personal, organización del proceso, gestión del tiempo, ambiente de la empresa, honorarios, estilo de dirección y proceso de capacitación. En el ejemplo se seleccionan los siguientes factores: didáctica, facilitador, poder de financiamiento, conciencia de calidad de los clientes y ofertas similares, motivación, organización del proceso. Punto 5. Definición de los factores. Los factores hasta ahora solo han sido definidos únicamente como términos clave. En las discusiones en grupos existentes, especialmente el peligro de que todo el mundo utilice la misma palabra, pero que indique con ella cosas diferentes. El factor debe describirse con mayor precisión. Debemos describir el factor en un aspecto específico, cuyas posibles expresiones son respetables a lo largo de una escala unidimensional. Adoptemos la visión de algún presidente. Cielo azul sobre el Mapocho. El factor de influencia podría formularse como término clave: los vehículos motorizados. ¿Pero qué aspecto de los vehículos motorizados pretende indicarse con ello? ¿El color, la velocidad, el tamaño, la potencia del motor o la contaminación de los gases de escape? ¿Qué aspecto es especialmente importante para nuestra pregunta? ¿Qué supone una dificultad especial? Respecto a la contaminación ambiental, el aspecto más relevante sería sin duda los gases de escape. A continuación viene la escala. Las posibles expresiones de los aspectos se las debe valorizar en una escala unidimensional. Solamente describimos los puntos extremos cualitativos de las posibles expresiones de la contaminación, alta o baja. Eso es todo. Esta escala es necesaria para posteriores consideraciones. Aquí tenemos una tablita para la definición de los factores, multiplicidad de métodos, aspecto, cantidad y tipo de los diferentes métodos y la expresión posible del aspecto, adecuada o inadecuada. Relación hacia los participantes, organización de la preparación acordada con los participantes, puede ser intensa o baja. Facilitador, el aspecto calidad, buena o mala, la expresión del aspecto. Clientes, poder financiero, alto o bajo. Conciencia de calidad de los clientes, interés en la capacidad posterior, más o menos manifiesto. Ofertas similares, cantidad alta o baja. Personal, motivación alta o baja. Y organización del proceso flexible, alto o bajo. Se debe presentar de la forma más concreta posible los factores y su contribución a la visión.
Si se comete aquí fallos de formulación, por lo tanto una falla de pensamiento, inevitablemente lo acusará en las etapas de trabajo posteriores. Entonces, puede formular siempre el factor de una forma más concreta y debe ponerlo de nuevo en relación con todos los demás factores. Debe preguntarse por qué ha descrito al principio el factor de esa forma y no de otra. No era tan importante. No conocía su significado con precisión o no quiso percibirlo. Nota 6, matriz de influencia. La idea básica. Con esta matriz se valora la capacidad de influencia de cada factor crítico de éxito sobre los demás. El primer panorama estático que teníamos del sistema ahora con la matriz se hace dinámico. La foto se convierte en una película. Los factores de influencia ya definidos se registran en la matriz en forma de términos clave. Cada factor corresponde a una letra o número. La secuencia no es importante. El director de sinfonía, o sea, el moderador, y los demás integrantes del grupo deberán plantearse siempre las mismas preguntas. ¿Existe una influencia directa del factor A en el factor B? Si la respuesta es no, registre un 0 en el campo correspondiente. Si la respuesta es sí, pase a la pregunta siguiente. ¿Es esta influencia más bien intensa, media o débil? Registre 3, 2 o 1 en el campo correspondiente respectivamente. Después de completar los campos correspondientes de la matriz de influencia, añadiremos los números en la línea vertical y horizontal y obtendremos para cada factor lo siguiente. La suma A, suma activa, indica la intensidad de la influencia del factor en el sistema global en relación a los otros. La suma pasiva indica la intensidad relativa que tienen los demás factores del sistema sobre el factor. La última línea de cada factor contiene el producto de la suma activa y de la suma pasiva. Ahí tenemos los factores. Multiplicidad de métodos, relación hacia los participantes, cualificación del facilitador, poder financiamiento de los clientes, conciencia de calidad de los clientes. Ahora la pregunta es, ¿cómo influye este factor en este? ¿Cómo influye este factor en este? ¿Cómo influye este factor en este? ¿Cómo influye el factor A en este otro? ¿Cómo influye? Y así sucesivamente. Este en este naturalmente no influye, por eso están cuadrados. Ahora la suma de esto, factor que más influencia a los otros factores. Este es el factor que más influenciado por los otros factores y este es el factor que reúne mayor número de efectos entrantes y salientes. O sea, es una simple matriz. Aquí tenemos la suma pasiva. Este factor fue influenciado por todos estos otros. Esta es la suma activa. Aquí tenemos ya votación. Aquí se vota cómo influye este método en este, que es lo mismo. O sea, vimos anteriormente que está escrito aquí arriba igual. Entonces, esto es una votación. Estructura de efectos. Ahí tenemos los efectos de la influencia. Y aquí tenemos ya aquí tenemos la suma pasiva, aquí tenemos la suma activa. Y aquí tenemos la posición de estos proyectos o de estos factores que son críticos. Aquí están los pasivos, aquí están los inertes y aquí están los activos. La idea básica consiste en colocar la matriz de influencia en forma visual, o sea, es una forma de representación que muestra principalmente el curso y la intensidad de las corrientes de efectos individuales. Seleccione el factor que muestre el mayor producto de suma activa y suma pasiva. Él reúne el mayor número de los efectos entrantes y salientes, por ello se lo dibuja al centro. Después de completar los campos correspondientes de la matriz de influencia, añadiremos los números en la línea vertical y horizontal y obtendremos para cada factor lo siguiente. La suma activa indica la intensidad de la influencia del factor en el sistema global en relación a los otros, y la suma pasiva indica la intensidad relativa que tienen los
demás factores del sistema sobre el factor. La última línea de cada factor contiene el producto de la suma activa y de la suma pasiva. Aquí tenemos la estructura de efectos. Este influye a este y este influye a este. Y multiplicidad de métodos es influenciado por todos, ¿no? Nota esquema axial. Proporciona la información de la intensidad relativa de la influencia de cada factor en comparación con los otros factores y con el grado relativo de sensibilidad de ese factor incidido por parte del sistema. Seleccione el factor que muestra el mayor producto de suma activa y suma pasiva. Él reúne el mayor número de efectos entrantes y salientes, por ello se lo dibujará al centro. Después de completar los campos correspondientes de la matriz de influencia, añadiremos los números en la línea vertical y horizontal y obtendremos para cada factor lo siguiente. La suma activa indica la intensidad de la influencia del factor en el sistema global en relación a los otros. La suma pasiva indica la intensidad relativa que tienen los demás factores del sistema sobre el factor. La última línea de cada factor contiene el producto de la suma activa y de la suma pasiva. Aquí tenemos el esquema axial. En este cuadrante están los pasivos y aquí están los activos. Y el pasivo se debe controlar el comportamiento de los flujos. Intervenciones tarda mucho en repercutir sobre el sistema en general. El crítico, intensa influencia, alta influenciabilidad. Los críticos son los factores. Modificaciones pueden lograr una alta repercusión de efectos, pero por retroacoplamiento también pueden darse efectos indeseados sobre factores del propio cuadrante y sobre otros factores. Y acá baja influenciabilidad, es el inerte, está durmiendo el caballero. Factores poco influenciables ejercen también poca influencia, simplemente son simpáticos. Cuidado con efectos a largo plazo. Y aquí los activos, al modificar estos factores, se obtiene una mejor orientación en lo que concierne a fijación de metas. Hay una intensa influencia, baja influenciabilidad. Aquí tenemos los factores que estábamos analizando. El crítico, multiplicidad de métodos, el más crítico. Y aquí el más inerte, flexibilidad de la organización del proceso. La suma pasiva, la suma activa. Interpretación del sistema. El sistema solamente interpreta su propia melodía y solo puede escuchar su propia música. Los modelos usados ayudan a reflexionar sobre las relaciones sistemáticas de la realidad. Si hemos pensado en nosotros mismos como factor en el sistema, esto invita a pensar sobre los límites de la propia influencia. Algunas preguntas al modelo y a nosotros mismos. ¿Se trata de un sistema muy dinámico o más bien lento? Por lo tanto, ¿dónde situaría la mayoría de los factores del esquema axial? ¿Por qué? Contempla la posición de los factores. ¿Le parece lógica y realista? ¿Existen sorpresas? ¿Por qué? ¿Se han olvidado factores importantes? ¿Dónde existen obstáculos que ganan en importancia? ¿Dónde existen obstáculos que se estabilizan? ¿Puede decirse algo sobre la duración del desarrollo de los efectos? ¿Puede comprenderse y describirse el estado actual del sistema en base a los resultados de los análisis? Nota 10, escenarios. Consiste en modificar en manera ficticia la expresión de algunos factores y describir el desarrollo de su efecto en el sistema. Tomamos un factor del cuadrante activo, por ejemplo, el poder financiero de los clientes. ¿Qué ocurre en el sistema si modificamos en su contenido la expresión de ese factor, alto o bajo? En la estructura de efectos veremos efectos directos e indirectos. Aquí tenemos la estructura de efectos, cambió ya las relaciones. El poder financiero de los clientes aumenta. Si aumenta el poder financiero de los clientes,
Efectos directos. La motivación del personal aumenta intensamente debido a una mejor remuneración. Motivación del personal. Sin embargo, el número de ofertas similares, competencia, aumenta, ya que aquí obtienen súbitamente unos beneficios atractivos. Efectos indirectos. ¿Qué pasa al poder financiero de los clientes? Estos son los efectos indirectos. Un personal motivado mejora significativa la organización del proceso. Aumenta considerablemente la cantidad de ofertas similares debido a la gran competencia y publicidad reforzando la conciencia de calidad entre los clientes. Un personal motivado actúa sobre su disposición para hallar más multiplicidad de métodos. Esto último refuerza el vínculo del facilitador con el trabajo. Y la nota 11, estrategias en el campo de fuerza existente. Se trata de desarrollar una estrategia de actuación. Los ángeles vuelan en espiral, solo el diablo vuela en línea recta. Esta es una santa alemana del medioevo. Buscaremos posibles de acceso para influir en el sistema en dirección hacia nuestros objetivos y visiones. Procedimiento. Del cuadrante de los factores activos, tenemos poder financiero de los clientes y cualificación del facilitador. ¿Puede influir en ellos la empresa de capacitación? Al primer factor poco, pero sí de forma intensa al segundo. A continuación, la estrategia de actuación. Factor de modificación deseada, actividades adecuadas, efectos importantes en el sistema. Los clientes, aumento del poder financiero, las actividades adecuadas, adquisición reforzada en los campos de demandantes con poder financiero, y los efectos importantes del sistema, motivación superior del personal, competencia superior. Cualificación del facilitador, modificación deseada, cualificación mejorada, actividades adecuadas, criterios de selección más exigentes para la obtención de nuevos facilitadores, y los efectos son mejora de la multiplicidad de métodos. Y también aquí tenemos capacitación interna de la empresa reforzada, supervisión de los cursos, fondos para la capacitación de los facilitadores, y los efectos importantes, relación más intensa hacia participantes, motivación superior del personal. Si en los cuadrantes no hay factores activos, existen dos posibilidades para continuar. Ponga bajo lupa factores del cuadrante crítico como posibles puntos de intervención y pague el precio de los efectos de reacción difícilmente calculables. Intente influir indirectamente los factores seleccionados del cuadrante activo. Aquí se demuestra el auténtico maestro en el pensamiento sistémico, ya que en los sistemas complejos pocas veces es el camino recto el que lleva al objetivo. Esto ya lo sabía Hildegard von Bingen. Por eso dijo del camino del diablo. Aquí tenemos el esquema axial final con los diferentes factores y su posición en el esquema. Fin. Muchas gracias. Ahora les voy a mostrar cómo se hace esto en Excel. Aquí tenemos, ¿ven el Excel? No. ¿No? No, no está compartiendo, parece. A ver, un momentito. Excel, aquí está. Ahí, ahora. ¿Ven el Ahí Excel? sí. Ahí Ya. sí. Aquí están los factores. Aquí está la votación. Ya. Aquí tenemos la suma horizontal, la suma vertical. Aquí tenemos la multiplicación. Esto por esto. Luego sacamos la mediana de esto y la mediana de esto. Y luego sacamos acá los dos ejes.
Y con son los valores para la curva, para sacar la criticidad, la influencia, la dependencia, gráfico de factores. Aquí está, este es el esquema axial de ese proyecto. Aquí tenemos este que es el reemplazo y o mejoramiento sistema lavador de gases y aire acondicionado de sala de control. Acá tenemos este café, por ejemplo, que está acá, que es mejoramiento, proyectos varios, conversión asociado a plan de descontaminación. O sea, tenemos una cartera de proyectos y aquí vemos cuál proyecto es el que se debe llevar primero a cabo. Sería este. Y los que están acá se nos debe casi olvidar. Para eso es más o menos la acción de todo el sistema de sinfonía. La próxima semana les voy a compartir este otro cuento que es a ver un momentito. Me fui. Tienes que dejar de compartir el Excel. Te vas a compartir otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Me fui? No, no, no. Compartir. Aquí. Aplicamos esta metodología. ¿Ahora se ve? Ahí se ve el Excel, sí. O sea, el PowerPoint. Este proyecto hicimos un taller en la división del teniente, donde ellos tenían una cartera de proyectos inmensa. Ahí tenían todo el índice de la sinfonía para este servicio. El enfoque metodológico. Aquí tenemos el enfoque metodológico. Enfoque, diagrama de procesos, diagnóstico de la situación, etcétera, etcétera. Diagrama de procesos y métodos. Diagrama de procesos y métodos. Diagnóstico. Aquí tenemos modelo conceptual. Cartera de proyectos, había un montón de proyectos de producción, otro montón de proyectos de excelencia de personas, otro montón de proyectos de innovación y desarrollo, el proceso de transformación, había 3 talleres, y ahí sacábamos la cosmovisión, otra misión, el replanteamiento estratégico, cuál de estos proyectos era el principal y cuál era el no principal, digamos. Configuración de portafolio. Aquí tenemos los proyectos. Aquí tenemos los proyectos de producción, proyecto hídrico, el ACB de la concentradora, la adaptación fundición a metal blanco, la excelencia de personas y la innovación y desarrollo. Estos son sus gerentes y fuimos para allá y entrevistamos a todos los gerentes uno por uno y en el taller se preguntó cómo influye este en los demás, cómo influye este en los demás, etcétera, etcétera. Bueno, la metodología que vimos. Aquí son los mismos proyectos, proyectos de producción, excelencia. Bueno, y ahí tenemos cumplimiento de objetivos estratégicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería la charla, compañeros, porque será el próximo viernes, si desean, les hablo sobre este proyecto, este taller que hicimos con bastante éxito en la división del teniente. Muchas gracias y cualquier pregunta estoy a disposición ahora o en el transcurso de... Estimados, pueden prender las cámaras para que podamos tomarles una foto para el taller.
Ya. Ay, me fui. Deja de compartir, Ramiro. ¿Cómo hago ahora? Dejar de compartir. Pincha de nuevo el mismo botoncito. Dejar compartir. ¿Cómo pongo ahora aquí? ¿Dónde? Donde compartiste, vuelve a apretarlo. Ah, ya. ¿Se fue? No. Ahora. ¿Qué sigue compartiendo o no? Sí, todavía estás compartiendo. Sí. Luis, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Te podéis quitar el Ya. compartir a Ramiro? Ahí para que podamos tomar la foto para tener el registro de la actividad. ¿Alguien tiene alguna consulta? O si no, después pueden hacérsela a tu mail, Ramiro, ¿cierto? Claro. rguzman@metaproject.cl. Yo por ahora no tengo preguntas. Ya, la charla va a quedar también dispuesta en el canal de YouTube, se las vamos a informar cuando ya esté subida. ¿Ya? Así que también les va a llegar el link de la charla para que la tengan como respaldo y la puedan revisar. No puedo dejar de compartir la pantalla, Ramiro, don Luis. Ramiro, Sí. arribita, de donde sale su nombre, debería haber una flecha hacia abajo. Y ahí debería decir dejar de compartir pantalla. No hay, hermano. Debiese estar verde. Sí, pero hay Lo una único para arriba nomás. Sí, aprieta No, ese. el de arriba es la pizarra. Seleccionar. No veo la. Mira, abajo, si Seleccionar. bajas, tienes el botón que dice compartir pantalla. El verde. ¿Ve qué te dice ese? Ya, ahora sí. Ahí sí. Ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos. Doña Kimberly, igual que Patricia, si nos regalan una fracción de segundo de su cámara. Para que alcancemos Por a tomar supuesto. registro. Tiempo que no nos vemos. ¿Cómo está, doña Kimberly? Bien, gracias y usted. Gracias a Dios, bien. Bien, bien. Qué Ya pasamos bueno. agosto ya, así que estamos felices. Eso es importante. Estamos con las 3 vacunas. Estamos esperando comunicarnos con los extraterrestres nomás. Así que, Ya, señores, todos mirando la cámara, por favor. Ya. Claudia, sacarla. Patricia, José Tomás, se alcanzan a conectarse una fracción, se los vamos a agradecer. Vamos, 1, 2, 3. 2, 3. Otra, Muy 1, 1, 2, 3. Ok. Muchas Y ahí gracias. estaríamos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima Gracias. semana en otro viernes intelectual. Cuídense Ya. y que tengan un buen Halloween. Gracias. Gracias. Que estén bien, cuídense mucho. Chao.